Hola, ¿qué tal? Soy Alfonso Parra. Estoy transmitiendo desde Toronto en quebuenaradio.tv. Hoy les tengo una sorpresa. Tengo como invitado a una persona supremamente especial, el señor Sergio Fernández del Instituto Pensamiento Positivo desde Madrid, España. No te pierdas esta fantástica entrevista que vamos a hacer con Sergio. Que es una persona que tiene como misión divulgar herramientas para que las personas emprendan, para que las personas tengan su propio negocio, puedan vivir felices, puedan vivir en abundancia, puedan tener lo que necesitan, la que visualizan, lo que quieran ser. Bueno, Sergio, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo. Para mí es un honor, es un placer. Me hace mucha ilusión hablar contigo porque, pues, soy uno de los millones de personas que te siguen y que te han encontrado, quién sabe, por algo de esa casualidad, que es más bien causalidad. Y bueno, y aquí estamos cumpliendo parte de las cosas. Nosotros tenemos un proyecto acá en Toronto, una radio digital que ya tiene una cobertura bien significativa en el mercado latino, digámoslo así, que reunimos una serie de profesionales y entre eso yo tomé la bandera de la parte de emprendimiento. Uno nota la enorme diferencia que hay entre un público hispano en Estados Unidos, que ya tiene generaciones, y en Canadá, que somos nuevecitos, somos una población pequeñita en términos del grueso de la población. Cuando somos emprendedores, cuando nosotros emprendimos la salida de nuestro país, salimos de esa zona de confort, ¿qué cosas le sirven a la persona como emprendedor para que potencie precisamente esas ganas de tener mejor, de tener bienestar, de tener abundancia? Mira, yo te diría varias cosas. La primera es que si no tenemos claro hacia dónde queremos ir, muy difícilmente vamos a llegar a ese sitio. Lo que trato de decir es que cuando uno arranca con un propósito en mente, cuando uno arranca con un fin en mente, es más fácil que podamos llegar a ese destino que, lógicamente, si no tenemos ese propósito, si no tenemos ese fin en mente. Cuando uno se va a otro país, yo solo tengo una experiencia rápida, por decirlo de alguna manera, de 1 año y pico en Londres y luego regresé a España. Pero lo cierto es que cuando uno va a otro país, todo se le hace cuesta arriba. No conoce las normas, no conoce las reglas, no conoce el idioma probablemente, no conoce la forma de trabajar y de moverse en la sociedad. Es decir, que tiene que adaptarse permanentemente. Y eso requiere de una gran energía y requiere de una gran motivación. Si algo sabemos hoy en día los seres humanos es que para tener una gran energía y para tener una gran motivación necesitamos saber hacia dónde nos dirigimos, necesitamos tener un propósito, necesitamos tener un fin en mente. Así que lo primero que yo le diría a todas estas personas es que se recuerden cada día, que tengan claridad cada día de por qué decidieron irse, en este caso, a Canadá o a cualquier otro país al que hayan ido. Porque yo creo que cuando tenemos, pues esto, es que esta es la palabra, cuando tenemos claridad del lugar hacia el que nos dirigimos, somos más capaces de enfrentar las adversidades, de enfrentar los miedos y de alguna manera sacar la motivación que necesitamos para poder enfrentar las adversidades del día a día. Así que eso sería lo primero que te diría. Y lo segundo te diría que yo creo que necesitamos entender que hay que adaptarse permanentemente, que estamos en una sociedad que está cambiando permanentemente, que no va a dejar de cambiar, nos guste o no nos guste, y que para sobrevivir en cualquier ecosistema uno tiene que adaptarse al menos a la misma velocidad a la que el ecosistema cambia. Y si quiere tener cierto éxito, tiene que adaptarse, tiene que cambiar un poquito por encima de la velocidad a la velocidad a la que el ecosistema cambia. Es decir, necesitamos, si el ecosistema cambia a esta velocidad, nosotros como mínimo necesitamos estar aquí. Pero si el ecosistema sube, nosotros tenemos que volver a subir. Y si el ecosistema cambia a esta velocidad y yo estoy un poquito por encima, probablemente me sepa adaptar mejor. Así que estas son como las dos ideas nucleares, así que me vienen después Sí, de lo que... Sergio, ¿y cuál crees tú que son esos cambios que son dramáticos, que son evidentes hoy en día en el mundo? Mira, son tantísimos que yo le dediqué 2 conferencias y me quedé con mucho material fuera. En nuestro canal de YouTube, en Pensamiento Positivo 1, se pueden encontrar 2 conferencias con el título El nuevo paradigma laboral. Fíjate que antes veníamos hablando de trabajos, cada vez más vamos a hablar de proyectos,
Por supuesto que los trabajos seguirán, pero cada vez más las personas seremos agentes libres que trabajaremos en diferentes organizaciones probablemente a lo largo de nuestra vida dentro de un proyecto. Cuando se acaba ese proyecto, arrancará otro. Esto se entiende muy bien con el modelo Hollywood. Todo el mundo sabe que en Hollywood, en las películas, un iluminador, un sonidista, un actor, una actriz, no trabajan para una compañía solamente. Hoy trabajan en el proyecto de una película, cuando acaba, lo celebran, brindan y ojalá vuelvan a trabajar juntos, pero eso no significa que vayan a trabajar juntos. Así que se acaba el mundo de los trabajos y viene el mundo de los proyectos, se acaba el mundo de los trabajadores y viene el mundo de los agentes libres. Personas que se responsabilizan de su educación, personas que se responsabilizan de su desarrollo profesional, personas que no le ceden a un tercero el fin de su carrera profesional. Fíjate que se acaban los horarios y viene de la deslocalización. Se acaba la formación como la veníamos conociendo y llega la formación permanente, la formación continua, el aprendizaje constante y permanente. Se acaba la empresa como organización cerrada y viene la empresa como organización abierta, que establece redes con colaboradores, con clientes, donde incluso los clientes ayudan a definir los productos, donde el límite entre trabajador y colaborador a veces es difuso. En fin, viene un nuevo paradigma laboral donde la incertidumbre va a ser la gran protagonista, donde ese mundo de certidumbres que muchos conocimos en el siglo XX, donde las personas entraban en una organización, transcurría su vida en esa organización y salían, probablemente no lo volvamos a ver. O a lo mejor sí, pero lo que es cierto es que esa persona entrará en una organización y probablemente a lo largo de su vida desempeñe muchos trabajos diferentes. Por último, una idea grande y genérica, y es que si tu trabajo puede hacerle una máquina, probablemente lo acabará haciendo una máquina. Probablemente lo acabará haciendo una máquina mejor que tú y probablemente lo acabará haciendo una máquina mejor y más barato que tú. Así que yo creo que la pregunta que nos tenemos todos que hacer es, ¿mi trabajo lo puede hacer un robot? ¿Mi trabajo lo puede hacer una máquina? Y cuando hablo de robot no me refiero a una cosa que se desplaza por la habitación. Un robot es un ordenador, es un teléfono móvil, es un software. Así que este yo creo que es el nuevo paradigma laboral, este yo creo que es el mundo hacia el que nos dirigimos, que ofrece millones de oportunidades. Nunca ha habido tantas oportunidades como hoy en día, nunca ha habido tantas personas que saquen adelante una carrera profesional con éxito como en los últimos 10 o 20 años posiblemente, pero lo cierto es que es un mundo que exige mucho, es un mundo que exige que estemos en permanente aprendizaje y las personas que estén dispuestas a pagar el precio les esperan unos años muy divertidos y si hay alguien que no está dispuesto a pagar el precio, probablemente debería replanteárselo. Sergio, hablaste tú de la educación y del elemento de continuo de la educación. ¿Qué cosas crees tú que debe enfocarse el emprendedor de hoy? ¿En qué habilidades, qué tipo de elementos debe buscar de manera consciente adquirir en esa nueva necesidad o en ese nuevo planteamiento de educación que requiere hoy? Yo creo que en el nuevo paradigma laboral, como decíamos antes, hay muchas habilidades que tenemos que entrenar. La foto grande, desde mi punto de vista, es, antes, con solo tener desarrollo profesional servía y además con poco desarrollo profesional servía, es decir, muchísimas personas estudiaban a lo mejor hasta los 20, 25 años en algunas ocasiones y con eso podían sobrevivir, podían ganar dinero profesionalmente durante toda su vida hasta la edad de jubilación. Hoy en día eso se ha acabado. Cada día necesitaremos estar formándonos y estudiando y aprendiendo nuevas habilidades de manera permanente. Esto ha venido para llegarse. Esto en cuanto a lo profesional. Pero yo creo que el gran salto que necesitamos entender es que no solo hay que crecer profesionalmente, sino que también hay que crecer personalmente. Es decir, que no existe desarrollo profesional sin desarrollo personal. Y muchas personas aquí dicen, oye, pero esto del desarrollo personal, ¿esto qué es? A ver, ¿por dónde lo cojo yo todo esto? Para hacerlo fácil, normalmente lo suelo dividir en 4 partes. Y digo, mira, para que te vaya bien en lo profesional, te tiene que ir bien en lo personal. Y para que te vaya bien en lo personal, necesitas cubrir al menos estas 4 partes. La parte física, tener al menos unos niveles mínimos de salud, de bienestar y de claridad intelectual y mental y física. Tener la parte física, la parte intelectual, aprender, estudiar, conocer, preguntar, todo lo que tiene que ver con generar nuevas ideas, con estar abierto al conocimiento, con poner el conocimiento al servicio de los demás. Parte 3, emocional, las relaciones con otros seres humanos,
la capacidad de estrechar vínculos, la capacidad de establecer relaciones constructivas y creativas, y todo esto hay que trabajarlo también. Y por último, la parte número 4, la parte espiritual, que tiene que ver con nuestro propósito en la vida, con nuestra misión, con el legado que vamos a dejar cuando nos vayamos de este mundo. Entonces, para tener éxito en lo profesional, cada vez más hace falta tener éxito en lo personal, o estar bien en lo personal, o ponerle foco, cierto foco a lo personal. Así que yo diría que estas son las 4 áreas. Y dentro de la intelectual, a su vez, podríamos estar hablando durante horas, pero yo como mínimo hablaría de la capacidad de establecer relaciones y de establecer vínculos entre ideas que no estaban conectadas antes, la creatividad. Hablaría de la capacidad de síntesis, hablaría de la capacidad de comunicación y hablaría del diseño. Estas serían como las habilidades mínimas que yo desarrollaría dentro del bloque intelectual. Claro, y dentro de la habilidad o de las características, porque una de las cosas que la gente le da mucho cuando ya tiene cierto tiempo de estar acá es de despedir a su jefe. ¿Qué cosas debe hacer las personas? El que tenga la intención por un lado y el que ya haya empezado, que ya no tenga otra opción, para poder vivir sin jefe. Mira, te diría, men, a ver, lo primero es estar dispuesto a estar estudiando los próximos 10 años, esto así de arrancada, pero más allá de eso yo te diría, mira, para poderte dedicar a cualquier negocio, sea el que sea, más que cada persona que nos esté escuchando ahora piense en su proyecto, en su negocio, te hacen falta al menos conocimiento de 2 ámbitos. El primero es todo lo que tiene que ver con tu negocio, si tú fabricas camisas, si fabricas ordenadores, si vendes libros, si vendes mesas, servicios de abogado o de consultoría o de lo que sea, tienes que saber de eso, impepinablemente. Tienes que ser muy bueno en eso. Ya no vale con ser un poquito bueno, con saber un poco de eso. Tienes que ser muy bueno. Pero además, y aquí viene el truco, hay que saber también de lo que es el propio acto de emprender. Tienes que saber de cómo se emprende. Y esto es algo que no siempre sabemos, que no siempre tenemos en cuenta. Entonces, muchas personas se lanzan a emprender solo porque conocen este área y dicen, yo lo hago mejor que mi jefe, yo soy mejor técnico que mi jefe, yo tengo más capacidad de trabajo que mi jefe, que mis compañeros, por tanto, me voy a hacer emprendedor y me va a ir mejor. El problema es que como no saben de cómo llevar un negocio, que es un área, bueno, vamos a decir, no sé si decir compleja, pero que requiere cierto estudio, cierto aprendizaje, cierta apertura al conocimiento de maneras de hacer que no todo el mundo a priori le apetecen. Así que cuando uno se lanza a vivir sin jefe, solo con el conocimiento técnico, es fácil o es más probable que el negocio acabe fallando. Así que yo lo primero que le diría es que sepa de lo suyo, que sepa mucho de lo suyo, que sea un gran profesional de lo suyo, pero que además sepa de cómo emprender. Que esto tiene como mínimo, y desde mi punto de vista, y desde lo que trabajamos en el Instituto Pensamiento Positivo, tiene las siguientes áreas. Tiene toda la parte que tiene que ver con modelos de negocio, tiene la parte que tiene que ver con comercial y marketing, con cómo vender, cómo cerrar ventas, cómo hacer que te conozcan. Tiene que ver con toda la parte de sistemas y tiene que ver con la parte de financiero. Entonces hay que saber mínimamente de financiero, de dinero, hay que saber mínimamente de sistemas, de procedimientos, de cómo organizar y procedimentar una organización y los procesos dentro de una organización. Incluso aunque seas tú solo como autónomo, necesitas tener ciertos procesos y ciertos sistemas, porque si no el resultado que entregarás es irregular. Así que necesitas saber de dinero, necesitas saber de sistemas, necesitas saber de comercial y de ventas y necesitas saber de modelos de negocio. Esto como mínimo. Así que si alguien nos está escuchando y dice, yo voy a vivir, le pediría, por favor, le pediría que estudie mínimamente sobre estas áreas. Que nosotros le podemos ofrecer muchos vídeos gratuitos, hay también cursos de pago, pero hay muchísimo material gratuito de mucho valor, de verdad. En nuestro canal de YouTube, en Pensamiento Positivo 1, en nuestro canal de Máster de Emprendedores, hay cientos de vídeos que le pueden hablar de estas diferentes áreas. De las habilidades o de las, no habilidades, de los desafíos que la gente, nosotros especialmente los latinoamericanos, cuando venimos a este tipo de sociedades, y es entrar a un sector financiero de abundancia literal, pero lleno de trampas, porque las personas aquí empiezan a adquirir unas malas costumbres que
que son precisamente contrarias a las que tú señalas en todos tus libros y conferencias sobre vivir con abundancia, que tiene que ver, por ejemplo, con el manejo del crédito y manejar pues una serie de placeres instantáneos, pero que nos cuestan la vida entera pagarlas. Uno de los errores que cometen las personas, incluido yo en algún momento dado, ha sido precisamente financiar nuestros emprendimientos con ese dinero que pensábamos que era de otro, pero resulta que era nuestro, pero nos lo tomaron, lo tuvimos que pagar con sangre después. Recomendaciones para poder lograr esa abundancia, ese éxito desde lo financiero en un medio, digamos, tan inteligente, tan tramposo, entre comillas, no sé cómo decirlo para que suene suave, como estos. Que se te atrapan con el crédito, con una tarjeta de crédito y tú crees que eso es tuyo y eso no es tuyo. Mira, es un tema que a mí me preocupa profundamente porque veo como millones de personas en cada esquina del planeta viven esclavizadas para pagar intereses de dinero que pidieron prestado en el pasado. Tendría tantas cosas que decirte, fíjate si tengo cosas que decir al respecto, que saca un seminario que se llama Vivir con Abundancia, donde hablamos de todos estos temas. Pero te diría como 2 o 3 ideas fundamentales. La primera es entender que hay 3 enemigos, 3 que cualquier persona tiene que saber que están luchando contra él en el momento, no sé si decir en el momento, están luchando contra él e impidiendo que progrese económicamente. El primero son los impuestos. No estoy a favor de la abolición de los impuestos, pero sí estoy a favor de que tomemos conciencia de que en la mayoría de los países estamos pagando mucho, que no siempre se utiliza bien y que la mayoría de las personas ni siquiera saben la cantidad que pagan. En España, yo lo publico en mi próximo libro, una persona que gana alrededor de 2.000 euros al mes está pagando más de la mitad en impuestos. Y esto muchísimas personas no lo saben. Y esto hay que ser claro con ellos. Así que yo creo que la primera cosa que tenemos que saber es que en nuestra contra juegan los impuestos. La segunda cosa que juega en nuestra cuenta es la inflación. ¿Qué es la inflación? Es la pérdida del valor adquisitivo de tu dinero como consecuencia de que cada vez hay más dinero en la calle. Como cada vez hay más dinero porque los bancos no paran de emitir dinero a través de créditos, a través de préstamos, pues el dinero que hay en la calle pierde su valor. Con lo cual, algo que todos hemos experimentado es que 100 euros de hoy valen menos, o 100 dólares valen menos que 100 dólares o 100 euros de hace 5 años. Esto es como consecuencia de la inflación. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Y la tercera, y con esto te respondo, son los intereses. Millones de personas en este mundo viven pagando intereses de dinero que, para empezar, nunca deberían haber pedido prestado. Entonces, una persona inteligente financieramente controla o sabe manejar o minimizar legalmente siempre, por supuesto, siempre significa siempre, por si alguien no lo ha entendido, el pago de impuestos, lo que significa contar con un buen asesor, con una buena persona que te sepa decir cómo tienes que hacer las cosas, minimizar la inflación, esto es más complejo, no lo voy a explicar aquí, y por último, minimizar el pago de intereses, que esto se hace de una manera muy sencilla. Básicamente es no pidiendo dinero prestado, especialmente si lo vas a pagar tú. Y me explico, hay 2 tipos de deuda, deuda buena y deuda mala. Deuda buena es aquella que pagan tus negocios, es aquella que paga alguien, un negocio, no sé, que tú coges dinero prestado, lo pones a trabajar y ese dinero te permite a ti devolver el dinero prestado. Si lo vas a devolver tú, no es buena idea pedir dinero prestado, salvo en alguna excepción, muy excepción. Es decir, un tema de salud, un tema de formación o de educación y desde mi punto de vista poco más. Así que, ¿qué les diría? Les diría que entiendan que hay deuda buena y deuda mala, que la deuda buena la paga alguien, un negocio, otra persona, y que la deuda mala la pagas tú y que no es buena idea tener deuda mala. Y les diría que hay que entender que el pago de intereses está lastrando a la clase media y baja en cualquier esquina del planeta. Y por último, les diría que una persona que no sabe administrar bien su dinero difícilmente va a administrar bien el dinero de los demás. Y el hecho de tener que pedir dinero prestado para poder vivir es diferente si es para montar un negocio, pero aún así, el hecho de tener que pedir dinero prestado para poder vivir es símbolo inequívoco de que no sabes manejar tu propio dinero. Así que si no sabes manejar tu propio dinero, difícilmente vas a saber manejar el dinero de los demás. Y si es para montar un negocio, yo tengo un principio que sé que no siempre funciona, pero que me sirve, y es el principio de que el dinero de un negocio tiene que salir del negocio, porque si no, no sería un negocio. Entonces, que suena un poco a broma, sé que soy consciente de que no siempre es posible, pero me gusta tenerlo siempre en la cabeza, porque digo,
Si en una cosa yo tengo que poner mucho dinero y no tengo muy claro si me va a volver el dinero, pues a lo mejor no es tan buena idea que yo ponga dinero. Y especialmente si ese dinero ni siquiera es mío, porque claro, si yo pongo mi dinero y lo pierdo, pues vaya. Pero si pongo un dinero que no es mío en una cosa que no sé si me va a retornar dinero, pues eso puede llegar a complicar mucho las cosas en un futuro. De modo que yo invito a la prudencia. Yo por un lado invito al emprendedurismo, como ya bien sabes, pero por otro lado invito a hacerlo siempre todo de manera muy prudente, porque una acción mal tomada hoy puede lastrarnos de por vida o puede lastrarnos años si no somos muy conscientes de lo que hacemos. Excelente. Ahora, ya casi para terminar y no quitarte tanto tiempo, nuevamente gracias. Nosotros, y otra vez, en el contexto del inmigrante y bajo la premisa de nuestra cultura, de nuestro pensamiento latino, nosotros somos súper individualistas. Y nosotros llegamos a un país en donde se estimula la especialización. Entonces hay personas que se dedican a una sola tarea, una sola cosa. Pero nosotros llevamos, no sé en qué parte de los genes que todavía no he podido ser, cuál es el ADN para poder desbaratarlo, porque tenemos esa idea de que lo queremos hacer todo. Entonces no acudimos, no somos amigos. Yo no sé si se pasa por allá también, pero por acá, alrededor de la gente que nos rodea, somos muy reacios a contratar a un especialista, por ejemplo, alguien que nos ayude en el marketing, alguien que nos ayude en cada una de las labores especializadas de crear empresas. ¿Qué comentarios, qué sugerencias, qué consejos le das tú sobre ese aspecto general o particular? Mira, en el seminario Vivir con Abundancia, donde hablamos de dinero, uno de los últimos temas que tratamos es que te crees tu propio equipo A. Nosotros le llamamos así, haciendo honor a una serie una serie de televisión que había en los años 80 que le llamaban el equipo A. Y entonces lo que decimos es que crees un equipo A que sean personas que te sepan asesorar en cada uno de los aspectos esenciales de tu vida. Y decimos, oye, como emprendedor, como mínimo, deberías contar con un contable, alguien que te lleva los libros, que te registra cada ingreso y cada gasto. Si lo quieres hacer tú en niveles muy tempranos está bien, pero en algún momento tendrás que contar con ayuda. Tendrás que contar con una asesoría. No es lo mismo una persona de contabilidad que una persona de asesoría. Si alguien no entiende bien la diferencia, que pregunte. Pero básicamente, mientras que el primero solamente lleva registros, el segundo piensa, ve la foto grande y te aconseja por dónde ir o por dónde no ir. Hablamos también de que hace falta un abogado que te ayude a releer y a leer una y otra vez cualquier cosa que firmes y que pase por tus manos, para que no cometas errores legales que te puedan, bueno, pues llevar a sitios difíciles en un futuro. Y hablamos de que hay que tener también un asesor como mínimo en tu área de especialización. Recuerda que antes hablábamos de, oye, por un lado hay que saber de tu área de especialización, de tu industria, y por otro lado hay que saber de cómo emprender. Pues necesitas también un asesor de tu industria, alguien que sepa más en tu industria y que esté dispuesto a echarte una mano y asesorarte, a recomendarte, a decirte por dónde ir o por dónde no ir. Esto se le puede llamar mentor también, y estaría bien empleada esa palabra, pero sea como sea, yo creo que es importante tener a alguien de referencia dentro de tu industria. Y por último, yo añadiría tener un mastermind. Un mastermind es un grupo de iguales, de personas emprendedoras, empresarias como tú, con las que puedes compartir aprendizajes y experiencias. Algo que cuando uno está en el camino solitario del emprendedor viene muy bien. No es un club para quejarse, no es un club para lamentarse, no es un club para dar consejos, no lo es. Un mastermind, tengo un vídeo también que explico cómo se hace un buen mastermind en YouTube. Si ponen en YouTube Mastermind y Sergio Fernández, ahí sale. Un mastermind es un grupo de iguales que quedan para compartir, lo vuelvo a decir, aprendizajes y experiencias. Así que yo creo que cuando tienes este equipo formado es más fácil que antes de tomar decisiones, especialmente decisiones importantes, puedas consultar y escuchar otros puntos de vista de personas que estén más asesoradas y más formadas que tú. Algo que yo creo que es esencial en la vida de cualquier emprendedor. Excelente. Bueno, finalmente, para dejarte ir y nuevamente, qué placer. Hay tanto, el material que tienes es impresionante, con razón lo ven millones de personas, nos sirve mucho, de verdad, muchas gracias. Emprender es una empresa fuerte, o sea, necesita mucha fortaleza. Nos acuden o nos atacan cuando nada más pensar en la idea, muchos miedos.
muchas veces las personas se paralizan y se quedan en esa parálisis de análisis, tratando de elaborar el plan perfecto. Y otros se lanzan a veces sin paracaídas y bueno, también los resultados no son necesariamente mejores que el que planifica infinitamente todo. Comentarios, sugerencias sobre ese aspecto. ¿Cómo vivir sin el miedo de tener la derrota al lado? ¿Cómo vivir buscando eso que yo quiero, pero que de alguna manera, como no sé, me da tanto terror y me paraliza? Yo te diría que necesitamos entender que la incertidumbre es parte de la vida, que no vas a saber el día que te vas a morir, que no vas a saber prácticamente nada de muchas de las cosas importantes de la vida cuando van a suceder. Yo creo que entender que la incertidumbre es está dentro de la esencia de la existencia humana es importante, porque si no, vivimos demasiado atemorizados y demasiado acobardados ante las cosas que puedan pasar fuera. Esto por un lado. Y por otro lado te diría que hacer las cosas con un nivel de compromiso y de detalle del 100% evita muchísimos problemas en la vida. Muchos de los problemas que tenemos y que experimentamos, con que tan solo nos hubiéramos detenido a pensarlo un instante, probablemente los hubiéramos podido haber evitado. Así que yo invito a estar en un nivel de compromiso 100%. En este sentido, nosotros, en mi libro Misión Emprender, hablo de 3 niveles, hablamos de 3 niveles: irresponsabilidad, responsabilidad, compromiso. Irresponsabilidad es no haces ni siquiera lo que se espera de ti, no haces ni siquiera aquello por lo que te pagan, no haces ni siquiera lo mínimo que los otros tienen, no haces ni la expectativa que los otros han puesto sobre ti. En el nivel de responsabilidad, haces lo que los demás esperan de ti, haces las cosas bien, no hay nada que criticar, pero tampoco hay nada que admirar. Y donde suceden las cosas de verdad importantes en la vida, el nivel en el que uno puede llegar a tener una vida épica es en el nivel de compromiso. Y el nivel de compromiso lo que nos permite es estar centrados y estar conscientes de todas las decisiones que tomamos. Muchos de los problemas de la vida se evitarían con que solo estuviéramos en el nivel de compromiso. Así que yo creo que cuando estamos presentes, cuando estamos en un nivel de entrega 100% por un lado, y por otro lado cuando asumimos que a veces hay cosas en la vida que se escapan de nuestro control, yo creo que se adquiere un equilibrio bastante confortable en lo que al aspecto del miedo se refiere. Perfecto. Bueno, Sergio, muchas gracias nuevamente. Me le das un saludo a la gente de Hablemos de Negocio que está en Canadá y el resto del mundo. ¿Y dónde te pueden localizar, aparte del sitio del Instituto del Pensamiento Positivo? Pues mira, el sitio de referencia es pensamientopositivo.org, donde tenemos 700 artículos gratis sobre desarrollo personal y profesional, donde tenemos más de 500, que se dice pronto, más de 500 vídeos gratis sobre desarrollo personal y profesional, donde hay acceso a todas nuestras formaciones presenciales en Madrid y en Barcelona, en España, y también online. Tenemos un seminario Vivir sin Jefe online, tenemos un seminario Vivir con Abundancia también online. Y nada, o sea, cuando escuchen esta entrevista probablemente ya esté. Tenemos también nuestro programa estrella que se llama masterdeemprendedores.com. Es un programa de 20 semanas, 200 y pico horas. Lo vamos a tener también online para ayudar a que emprendedores en lengua hispana, en español, puedan formarse con un plantel de profesores brutal, con unos contenidos excepcionales, bajado a tierra, con sentido, con sensibilidad, con conciencia, pero sobre todo útil. Además tenemos otra web, masterdesarrollopersonal.com, que es un programa para crecer interiormente, y tenemos 2 canales de YouTube, Máster de Emprendedores 1 y además Máster de Emprendedores y el canal Pensamiento Positivo 1. Además estamos en redes sociales, es muy fácil encontrarnos como Sergio Fernández, como Instituto Pensamiento Positivo, y ahí tenemos muchísimo material a todas. Tu bibliografía completa, bueno, en las páginas, en Amazon, en todas partes. Ahí está, tengo varios libros. Muchas gracias, tengo varios libros publicados. Voy a publicar ahora otro en mayo, te lo doy como primicia, yo creo que es la primera entrevista en la que lo digo. Ya está listo, qué bueno. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vas a ver. No título todavía, así que no lo diré. Ok. Es el libro, va a ser el libro de referencia sobre inteligencia financiera práctica, es decir, bajada a tierra. No inteligencia financiera de, una cosa así como despegada de nuestro día a día, sino como, oye, ¿yo cómo puedo llevar mejor la economía de mi familia? ¿Cómo puedo trabajar hacia la independencia financiera? Es un libro de finanzas personales muy aterrizado, basado en lo que yo he aprendido en los últimos años.
Así que además de este, que se publica ahora en mayo, tengo Vivir sin jefe, Vivir sin miedos, Vivir con abundancia, El sorprendedor, Misión emprender, un juego de mesa que se llama Sorprendedores, etcétera. Está toda la información en pensamientopositivo.org. Excelente, te felicito, un gran trabajo. Ya sabes que tienes aquí unos embajadores en este lado del mundo. Esperamos poder colaborar en cualquier cosa que tú necesites por estos lados. Y muchas gracias por tu tiempo, Sergio. Somos admiradores de tu trabajo. Gracias. Un placer. Muchas gracias por la oportunidad. Si usted cree que merece ganar más, que ha aprendido suficiente, que quiere ser su propio jefe, que no sabe cómo empezar esa idea que tanto le apasiona, entonces Hablemos de Negocios, un programa de radio que promueve el emprendimiento en la comunidad latina. Desde Toronto, Canadá, conduce el ingeniero Alfonso Parra, solo en quebuenaradio.tv, emisora virtual, talento real.